Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes tanto a los amigos que provienen que están en Argentina, como a los amigos de México y a los amigos que se han sumado de otros países, Brasil, Colombia, España, Israel, por el momento. Les sugiero a los que ya han ingresado que por favor usen el chat para poner su nombre y país o ciudad en la cual están. Así por lo menos podemos ir sabiendo todos los que participamos de esta apertura del ciclo Volver para ser otros, los desafíos que enfrentan los liderazgos en la nueva realidad. Así vamos sabiendo quiénes están entre nosotros y podemos estar más conectados. Bueno, una vez más, mi nombre es Daniel Joffe y junto con Luis Carf, que en un rato más va a estar con ustedes, hemos diseñado este programa. Luis, para quienes no lo conocen, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas y director de RHO, una consultora en recursos humanos y cambio organizacional que como tal preocupado por las temáticas de los líderes. Como ustedes ven en pantalla, el ciclo comienza hoy con la presentación que enseguida vamos a tener con el doctor Feinstein. Pero antes de entrar a lo que sería el programa directamente, a pesar que estamos en la virtualidad, tenemos que tomar algo de lo presencial que llevamos en la memoria histórica todos los presentes, y sabemos que cuando tenemos un evento de estas características, reconocemos a las instituciones que participan de esto. Les recuerdo nuevamente, ahora que tienen en pantalla, cómo van a ser los aspectos mecánicos, los micrófonos silenciados, etcétera, el chat para usarlo para poner su nombre y ciudad de la cual provienen. Y si tienen preguntas, por favor, o comentarios que quieran hacer a medida que viene la exposición, sugiero que escriban en el chat y nosotros vamos a ir tomando esto para después llevarlo a los expositores. Entonces, les decía que este encuentro excesivo que arranca hoy va a cumplir con un protocolo que si estuviéramos en la presencialidad, igualmente lo haríamos. El único beneficio que tiene este protocolo hoy es que es rápido, mucho más rápido que lo solíamos hacer, porque como nadie tiene que levantarse y bajarse y subirse al escenario y usar el micrófono, ya solamente con eso ganamos unos cuantos minutos. Entonces, quiero arrancar el momento de protocolar con un concepto que es que uno de los desafíos históricos que tienen los líderes es administrar la crisis al mismo tiempo de construir el futuro. Y esta parte del protocolo justamente tiene que ver con esto, donde hay instituciones que se han encontrado, a pesar de la distancia geográfica, pero con mucha cercanía filosófica y conceptual, se han encontrado para trabajar juntos. Y este programa que arranca hoy, también arrancó uno ayer y otro va a arrancar la semana que viene, es un proyecto conjunto. Entonces voy a pedirle rápidamente que hagan un breve comentario, arrancando por Tzvi Miller, quien es el representante de la Agencia Judía para el Cono Sur. Tzvi, unas palabras tuyas, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy emocionado de estar con ustedes. ¿Me escuchan, Dani? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Ah? Ok. Muy emocionado de estar con ustedes. Yo, así pensando hacia esta charla, pensé en Ben Gurión en dos o tres cosas. Y una de las cosas que me acordé es que en el año 2021 Ben Gurión viajó a Estados Unidos y estaba en una biblioteca. Estaba leyendo y estudiando y leyendo, y vinieron y le preguntaron, ¿qué estás haciendo en el año 20? Entonces contestó que estaba estudiando cómo se construye un país. O sea, en el año 20 ya estaba pensando lo que quería hacer en el 47, así que creo que una de las cosas que un líder tiene que saber es ver un poco más lejos del horizonte. Y otra cosa que recordé es que en el 47 llegó Ben Gurión a campos de refugiados judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Y Ben Gurión, que era una persona muy fuerte, los judíos que se habían salvado le gritaron y le dijeron, pero vos nos prometiste que nos vas a llevar a Israel.
y él se puso a llorar. Se puso a llorar porque entendió que todavía no podía llevarlos. O sea, creo que aparte de mirar el futuro hay que saberse emocionar. Y un tercer punto y último punto que quería decir de Ben Gurión era el hecho de que siempre decía que la historia no se escribe si no se hace. Y entonces, en el 62, se levantó después de terminar 15 años de ser primer ministro, y se fue, como ustedes saben, al Negev, sencillamente se fue a Sde-Boker a apoyar el kibutz. Esas fueron las tres cosas que yo recordaba ahora de un líder que yo aprecio mucho, judío. Y muchas gracias por ustedes por estar con ustedes, y estoy con ustedes. Muchas gracias, Dani. Gracias, Zvika. Y ahora le invito a Enrique Klein como presidente de la Fundación BAMA de Argentina, unas palabras en este programa que iniciamos conjuntamente Fundación BAMA y Universidad Hebraica de México. Enrique, todavía no tienes audio. Un segundo. Ahora sí. Ahora sí, la tecnología del protocolo. Perfecto, muchas gracias a todos. Y lo que quiero comentarles es que este ciclo sobre liderazgo, así como el de la escuela en casa y el de gobernanza en tiempos de incertidumbre, son la expresión del acuerdo de colaboración entre la Universidad Hebraica de México y la Fundación BAMA de Argentina. Generar sinergia entre ambas instituciones es asumir el desafío que tenemos de articular inteligentemente recursos en beneficio de las comunidades de la región. Este es un primer paso que nos permitirá ir creciendo como red, compartir conocimientos, y le doy la bienvenida en este caso a Ari Sadia, que es el presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Hebraica de México. Me encanta el título del ciclo y muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Ari Sadia, presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Hebraica de México. Tus palabras. Gracias, Dani. Pues para mí es un privilegio y un honor saludarlos a todos desde México en este marco de colaboración y de cooperación entre instituciones líderes de las comunidades de Argentina y México, rompiendo las barreras territoriales gracias a esta tecnología, y entre BAMA y la Universidad Hebraica con varios ciclos de conferencias que ya se mencionaron y las que vamos a ver, para contar y desmenuzar historias, experiencias y temas de liderazgo, de innovación, de adaptación al cambio, y la forma particular de abordar muchos de los retos de educación, que ha venido siendo todo un gran reto en esta época de COVID. Yo lo veo en casa con mi esposa, que es coordinadora de primaria de una de nuestras escuelas de la red judía, y se la pasan dedicando horas a poder hacer que la educación sea de calidad y llegue a las casas de las familias de la comunidad. Agradezco a BAMA, agradezco a Enrique Klein, a Tzvi Miller, a Luis Carp, a Dani Joffe, también agradezco a Dani Feinstein, a Dani Fauslowski, de parte de la Universidad Hebraica, y a todos ustedes, los que ponen de sí para hacer de esto posible y hacer de esto una realidad que nos inspira y nos alienta. Muchas gracias, y que todos tengamos paz, salud y verajot. Shalom. Gracias, Ari. Un pedido, por favor, los que puedan silenciar sus micrófonos para no interferir. Y entonces ya entramos en el tema. Luis, por favor, tú habilita el micrófono de Luis. Hola. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado a acompañar a ustedes en este ciclo, más como en el rol de poder animar estas conversaciones y poder asistir en las reflexiones que tanto los oradores nos van a presentar como aquellas que podemos producir en forma conjunta. La idea del día de hoy está centrada, la hemos llamado crisis y resiliencia,
y el papel que jugaron los líderes, en este caso 3, que Dani ha elegido, Dani Feinstein, en concebir de alguna manera una manera de gestionar en tiempos de crisis, en gestionar en tiempos de crisis. Creo que vale la pena un minuto porque está muy vapuleado el tema crisis. Entonces, simplemente para decir que los liderazgos, no estamos hablando de llanero solitario, ¿está bien? Estamos hablando de ciertas capacidades de liderazgo que se han desarrollado en ciertas épocas, de las cuales nosotros podemos inferir aprendizajes, y que seguramente son personas que nosotros vemos, o podemos analizar, como Dani muy bien las va a analizar, pero estas personas son no héroes, sino son personas que han construido una capacidad de liderazgo en su sociedad o en sus organizaciones para dar respuesta a algo que llamamos crisis. Y antes de que Dani inicie su desarrollo, quisiera que aclaremos que hay una diferencia entre accidente histórico y una crisis de brecha. Tenemos seguramente algún manual, podemos hacer un diagnóstico concreto y sabemos más o menos cómo resolver alguna de las situaciones. En las crisis es un segundo nivel de discontinuidad mucho más profundo que el accidente histórico. Los fenómenos no se encuadran en parámetros conocidos, la desestabilización es bastante prolongada y tenemos que, posición de un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo, se presentó también en otras situaciones históricas, y estas situaciones históricas fueron resueltas por ciertas lecturas y acciones de estos líderes. Por lo tanto, les quiero presentar a Dani Feinstein, seguramente para ustedes es muy conocido. Yo tengo un orgullo después de muchos años de reencontrarme con Dani. Hemos tenido algunas aventuras intelectuales. Él es decano, bueno, me dijeron que diga que es decano y profesor de la Escuela de Estudios Judaicos. Yo voy a decir primero que es egresado de la Universidad de Buenos Aires, porque hay una comunidad de intereses. Es egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Autónoma de México, egresado de un centro de investigaciones. Que, Dani, te dejo todo a vos y vamos a ir interpelando un poquito tu presentación para discutir en público algunos temas. Bueno, gracias, Luis. Bueno, gracias a todos. La verdad es un gusto estar aquí presente en esta comunidad virtual pasajera, pero que esperemos que deje algo potente, ¿no?, a cada uno de nosotros. Bueno, gracias a Bamá, gracias a la Universidad Hebraica y a cada uno de ustedes. Veo muchas caras y nombres conocidos de Brasil, de Argentina, de Colombia, además de Argentina y México, por supuesto. El tema de hoy es un tema, como todos, muy amplio, podría ser un curso de 20 encuentros, pero vamos a focalizarnos y dar material para reflexión. El gran intelectual George Steiner cuenta que cuando él era pequeño, en los años 30, estaba en París. Un día se ve que en la casa donde vivías había una marcha política muy violenta, muy fuerte, y su mamá mandó que se cierren todas las ventanas de la casa para que no se vea eso. Cuando llegó su padre, que era un hombre, un intelectual, un banquero, el padre dijo al personal: abran inmediatamente las ventanas. Y lo toma él, que debía tener 7 años, le muestra y dice: ¿ves, George? Eso es la historia. Nosotros no tuvimos que abrir las ventanas porque la historia nos está impactando con esta epidemia de COVID-19 a todos. No es necesario que abramos, la realidad está demasiado
brutalmente inserta en nosotros. Y un poco la idea es reflexionar acerca de la experiencia milenaria del pueblo judío acerca de estos temas. Es claro que la historia, por favor, la primera diapositiva, es claro que la historia es, siempre la historia ha sido una sucesión de rupturas. La historia no es continuidad lineal. La historia siempre ha sido una situación de cambios, de transformaciones asimétricas de distintas regiones, de distintas localizaciones. En segundo lugar, hay algo que ahora lo tomamos conciencia en forma muy directa, y es la fragilidad del orden social, cultural, político. Estamos siendo testigos de la destrucción de la vida cotidiana. Las cosas que hasta hace 2 meses eran normales, naturales, hoy en día parecen excepcionales. Y no hay que olvidar que lo que llamamos realidad, esa realidad entre comillas, como lo plantearon en su momento Berger y Luckmann, entre otros, que es una construcción social, y siempre las realidades son realidades, digamos, momentáneas, frágiles. Pensar que hay una realidad estática, firme, es no conocer realmente las dinámicas de la historia. Y ahora nos toca a nosotros estar en un momento donde estos quiebres se dan, como se dan todo el tiempo en la historia de la humanidad. La próxima, por favor. Yo decidí, para encarar este tema, ilustrar esto con 3 líderes judíos de 3 épocas totalmente diferentes de la historia judía. Son líderes que tuvieron en contextos de crisis, en el sentido que lo definió Luis, algo más profundo, no solamente un accidente histórico, y que tuvieron y demostraron una gran creatividad y resiliencia, una gran capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Y me voy a referir a héroes de la época posbíblica, porque como dice, los héroes de la época bíblica tenían la inspiración divina. No podemos comparar un profeta que habla desde una revelación divina, o por lo menos desde su propia conciencia, sino vamos a hablar de una historia donde los seres humanos tienen que tomar ellos sus propias decisiones, ¿no? Como decía el Talmud, después que se destruyó el templo, la profecía se le dio a los niños y a los tontos. Entonces yo no quiero hablar de líderes infantiles, ni tampoco de líderes ineficaces o tontos, que los hay sin duda. Y lo que tenemos que entender cuando hablamos de historia y de liderazgo es que existe una compleja interacción, que Luis lo mencionó, no es un individuo aislado, entre estructuras culturales, políticas, económicas, entre los procesos que se van dando de transformación y la agencia, es decir, la acción humana específica que pretende transformar esa realidad. Adelante, por favor. Les voy a presentar el primer líder que decidí tomar, una figura muy conocida, uno de los grandes tanaítas, sabios de la época de la Mishnah, que es Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai le toca vivir el sitio de Jerusalén. Él está dentro del sitio de Jerusalén, cuando los romanos, con las tropas de Vespasiano, están sitiados, y hay un conflicto entre grupos extremistas judíos que no dejan salir a nadie de Jerusalén y quieren una lucha a muerte con los romanos, y los romanos que están sitiando. Hay varios relatos en el Talmud de cómo logró salir, porque él se da cuenta que este camino conduce a la destrucción y hay que buscar una alternativa. Y acá lo que vemos es que Rabbi Yohanan ben Zakkai se plantea una crisis, una pregunta clave. Y acá viene algo que me parece fundamental. Los problemas no vienen con etiquetas. Es la tarea del líder de conceptualizar los problemas. Él tiene que reformular cuál es ahora el desafío. No es algo tan obvio. Rabbi Yohanan ben Zakkai plantea este desafío. ¿Cómo podemos desarrollar un judaísmo sin templo y sin soberanía política? ¿Cómo se construye la vida judía? Y la respuesta que dio él, más allá de la leyenda estudiada por Gedalia Balón y otros estudios, es Yavne Bejajamea, Yavne y sus sabios. Es decir, un judaísmo centrado en el estudio de la Torá, en la práctica judía tradicional, en la sinagoga, en la comunidad, donde no se requiere, porque no es posible, el marco estatal, y tampoco está el templo
que era un espacio de expiación, de conexión con Dios. Hay que reemplazar, crear nuevos rituales y resignificar los rituales existentes. Sin duda, Rabbi Yohanan ben Zakkai fue uno de los grandes genios en la historia judía, porque definió un paradigma rabínico comunitario que duró gran parte de la diáspora judía, y fue un poco una especie de patria portátil del pueblo judío, que nos permitió sobrevivir en distintas sociedades y en distintos marcos, ¿no? Entonces, la próxima, por favor. Entonces, Rabbi Yohanan ben Zakkai, sin duda es una figura clave, está un poco en la tumba de él, se puede ahí en Tveria, en Israel, al lado de la de Maimónides, y es un ejemplo de una persona, un líder que tuvo que tomar una decisión difícil, que anticipa que Jerusalén va a ser destruida, y dio una respuesta que tuvo una vitalidad y una viabilidad increíble. La segunda figura que vamos a ver ahora, adelante por favor, es nada menos que el Rambam, Maimónides. Arriba tenemos su firma, ¿no?, manuscrita. Maimónides es una de las personalidades del mundo medieval que más documentos tenemos, gracias a la Genizá del Cairo y a otros lugares. Maimónides es una figura de las más importantes en la historia judía. Después de la época bíblica rabínica, sin duda es el personaje que en muchas elecciones que se hacen o votaciones aparece como el principal personaje del mundo judío. Maimónides es una figura fascinante, nace en Córdoba, en España, en 1138, muere en el Cairo, en 1204, en Egipto. Y para entender a Maimónides, de acuerdo a una enorme bibliografía, hay que entender que es un hombre mediterráneo en un marco urbano que vive fundamentalmente en la civilización islámica, en un contexto turbulento y de choque de civilizaciones. No es una época tranquila, están las cruzadas. Tenemos por un lado las luchas entre grupos cristianos y grupos islámicos en la península ibérica, de la cual se tuvo que escapar y se tuvo que convertir al Islam. Según la mayoría de los historiadores, Maimónides tuvo que vivir un tiempo hasta que pudo volver a su fe. Es decir, está en un contexto donde la lucha de las civilizaciones se da en la península ibérica con la llamada reconquista por los españoles y en la tierra de Israel con los cruzados. O sea, no es una época tranquila. Maimónides, a pesar de eso, logró ser una figura, el líder como rabino, uno de los principales rabinos de su tiempo, un médico muy destacado, un intelectual y también un líder comunitario, un hombre que asume la responsabilidad por la comunidad. Adelante, ¿cuál es el desafío que plantea Maimónides? ¿No? Acá vemos la estatua famosa de Maimónides en la ciudad de Córdoba, en España. Adelante, por favor. ¿Cuál fue el desafío que ve Maimónides? ¿No? Yo en esto me baso en la obra de Moshe Albertal, de Joel Kramer, entre otros. Por un lado, él veía que el mundo judío estaba caótico, la observancia judía. No había códigos claros, no había casi textos, muy poca gente entendía el Talmud. Él lo explica. Es decir, muy poca gente él habla, somos contados con una mano los que entendemos de qué se trata. Tal vez que hay un caos en el mundo judío. Y ese caos amenaza la unidad y amenaza la continuidad del pueblo judío. Pero además, y esto es interesante, Maimónides ve que en su tiempo, comparando con los desarrollos de la cultura islámica, la alta cultura islámica, hay un nivel espiritual e intelectual muy bajo. Los judíos, muchos judíos según Maimónides son idólatras, no idólatras de ídolos, sino idólatras en su comprensión de la Torá y en su forma de entender el judaísmo. Maimónides está muy frustrado por el estado espiritual e intelectual de la comunidad judía de su tiempo. Y por eso él propone, da una respuesta, que yo lo sintetice acá, a través de su gran código de ley judía, hasta el día de hoy, el código más amplio que se ha escrito hasta nuestro tiempo. Dice, yo les voy a dar una línea clara, un código claro, sistemático, que abarque todo y que sea accesible. Por eso esta obra la escribió en hebreo, cuando escribió todas las demás en judeo-árabe. Escribe en hebreo para que sea universal, y de esa forma decir, todo judío que quiera observar la Torá, yo les doy todas las pautas, toda la estructura, cómo se hace y el por qué. Como intelectual, él dice, no se puede soslayar el por qué y el para qué. Y su otro intento de luchar contra estos dos problemas, la desorganización y la falta de claridad en la halajá, y el bajo nivel espiritual e intelectual del judaísmo de su tiempo, lo va a hacer a través de la Guía de Perplejos, esta obra que es tal vez la más importante
y polémica que se escribió en el pensamiento judío, donde él dice que hay que cambiar la conciencia religiosa. Yo quiero gente más reflexiva, más racional, y que no esté cerrada a lo mejor del pensamiento universal. Hay que aceptar la verdad en donde se encuentre, dice Maimónides en Shmona Prakim, en ese comentario que él escribió a Pirkei Avot. Entonces, podemos decir que en el primer plano Maimónides tuvo éxito, porque a través de su código y otros códigos, el pueblo judío logró consolidar cierta unificación en su estilo de vida. En el ámbito de cambiar la conciencia espiritual y religiosa y hacer un judaísmo menos supersticioso y menos ignorante, creo que ahí hay discusión si realmente tuvo éxito, ¿no? Creo que se puede plantear. Entonces vemos que acá que Maimónides fue otro intento, etc. Ahora, vamos al tercer caso, que es el caso más cercano. Y queda claro que cada uno de estos temas está planteado en una forma muy esquemática, muy simple, porque cada uno daría para ver más las complejidades y la riqueza de sus respuestas. Y este caso, igual como sin coordinar con Tzvika, traje una figura histórica más cercana a la modernidad, una figura que indiscutiblemente es un gran líder de la historia moderna, que es David Ben Gurión. David Ben Gurión es alguien que va a pasar de ser un joven sionista de la diáspora a convertirse en un jalutz, en un pionero. Es alguien que, de ser un líder obrero que defiende los intereses de los obreros de Eretz Israel, se va a convertir en un líder nacional. Alguien que, de ser un líder de un Estado en proceso a través de la agencia judía, se va a convertir en el primer ministro de Israel. Un hombre de una inmensa visión estratégica. Y por otra parte, que es importante esto, un hombre, como mencionó Tzvika, profundamente intelectual. El que visita la casa de Ben Gurión en Tel Aviv se da cuenta que más que una casa es una biblioteca. Un hombre muy versado, digamos, solo, un autodidacta. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Ben Gurión enfrentó muchos, pero yo me focalizo a uno de los desafíos claves que recientemente el libro de Tom Segev y Anita Shapira analizaron este tema. Ben Gurión está en un dilema. Estamos en el año 47, todavía previo a la votación de la partición. Se sabe que está en proceso. Hay una tensión muy fuerte en Eretz Israel entre las poblaciones judías y palestinas. Los ingleses están yéndose. Se sabe que tiempo más, tiempo menos. Hay que tomar una decisión. Viene la partición, que aprueba la creación de un Estado judío, la creación de un Estado palestino y Jerusalén como espacio internacional. Ahí viene la discusión. ¿Tenemos que negociar y acordar primero con los palestinos o declaramos ya un Estado? ¿Tenemos que esperar que nos reconozca la Unión Soviética, que era la gran potencia, y Estados Unidos, o ya tenemos que decidir? Hay una situación donde podrían caber muchas respuestas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la acción a hacer? Hubo una votación, hubo algunos temas. Básicamente, ¿y qué hacer con Jerusalén? Viene la partición. Cuando se declara la partición, Ben Gurión decide que hay que declarar rápidamente, cuando termina el mandato británico, hay que declarar inmediatamente la independencia. Porque Ben Gurión entendió que había una ventana de oportunidad que no se iba a repetir. ¿Había riesgos? Claro que había riesgos. Porque esta es otra cuestión de los líderes. Los líderes auténticos saben tomar riesgos. Sin capacidad de riesgo y un coraje hacia eso es muy difícil tomar. Entonces, ¿qué hizo Ben Gurión? Decidió, su propuesta fue, hay que declarar sin ninguna dilación la independencia y tenemos que darle énfasis cuando sigue la lucha en la etapa ya en que ya no es una guerra civil interna, sino ya es una guerra entre dos grupos y los ejércitos de las naciones árabes que participan. Ben Gurión plantea contra la opinión de los militares profesionales que hay que poner el foco central en Jerusalén. Y miren lo que sigue y por qué. Porque acá aparece otra característica en la próxima diapositiva. Acá vemos, bueno, la imagen famosa, ¿no? Que todos la conocen, pero esta es la clave. Es decir, fíjense que algo importante, un verdadero líder actúa movilizado por valores. Y miren lo que dice Ben Gurión,
Si el país tiene un alma, entonces Jerusalén es su alma. La batalla por Jerusalén es decisiva y no solo desde el punto de vista militar. Este juramento junto a los ríos de Babilonia, y Meshkajej Jerusalem, si te olvidare, oh Jerusalén, es obligatorio, hoy como aquellos días. De lo contrario, no mereceremos ser llamados el pueblo judío. Y más adelante, cuando viene todo el tema, Ben-Gurión no tomó una estrategia global, sino que fue viendo en la marcha, como sabemos hoy, cómo fue manejando la guerra del 48, él al final desafió a otros comandantes de las brigadas que dijo Jerusalén a cualquier precio. No se logró plenamente esa meta, pero la línea de Ben-Gurión estaba puesta en este tema estratégico. Entonces acá vimos 3 líderes. Ahora, ¿qué tienen en común? ¿Qué elementos nos ayudan a ver? La próxima diapositiva, por favor. Fíjense, uno puede decir, y acá seguimos un autor que también a Luis le gusta mucho, que es Roland Heifetz, que es profesor de liderazgo en la Universidad de Harvard, y que lo conocí cuando era director del Bada Jinuj en la Argentina. Viajé a un seminario en Harvard, del centro, y ahí conocí a la persona y a su obra. Él plantea que un verdadero líder lo primero que tiene que hacer es entender cuál es el desafío adaptativo fundamental de su institución, de su comunidad, de su país, dependiendo del ámbito en el que actúe. Es decir, un desafío adaptativo no es un problema técnico, es algo que no entendemos bien de qué se trata, que requiere estudio, comprensión, análisis, porque si uno no lo resuelve, se puede poner en riesgo toda la continuidad y desarrollo del grupo. Entonces, uno de los temas claves que hicieron esta gente, y cada uno lo hizo con sus métodos, Rabbi Yohanan Ben Zakkai en su tiempo, Maimónides en su tiempo, y Ben-Gurión ya más cercano a lo nuestro, tienes que hacer un diagnóstico a la luz de las circunstancias concretas, pero ahí entran los valores. Un líder no es una veleta que va con el viento, un líder sabe que tiene que negociar entre los valores y la realidad todo el tiempo, y tiene que dejar de lado, y esto es muy importante, porque vemos hoy en día que muchos líderes dentro de la comunidad, pero también a nivel global, se concentran en cuestiones secundarias, en cuestiones que no son tan centrales, y ahí ponen mucha energía y no encaran los desafíos de fondo, que son los que realmente van a definir si una comunidad, un grupo humano va a tener éxito y se va a poder desarrollar en un futuro. Yo creo que esto es un elemento fundamental que uno puede aprender de estos líderes. Y sigue, por favor, la próxima. Pero no es solo esto, hay más. Tenemos que distinguir también entre un líder y un experto o un asesor técnico. Muchas veces pensamos que la tecnocracia podría resolver estos temas, y no es así, porque un líder va más allá. Él toma en cuenta, tiene que tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos, pero las decisiones no son decisiones técnicas, son las decisiones grandes, de las que depende el futuro de un grupo, son decisiones donde entran en juego los valores, entran en juego las concepciones estratégicas, no es solamente una cuestión de, digamos, de hacer lo que dice el hombre técnico. O sea, y tiene algo importante, tienen coraje, tienen la capacidad de asumir riesgos calculados, pero la capacidad de asumir riesgos. Tienen la valentía de romper los esquemas y el status quo, y de proyectarse a algo que es desconocido. Nadie sabía si la experiencia de Ben-Gurión de crear un Estado, los norteamericanos, el State Department, decían, según los documentos que tenemos ahora, que no había que apoyar a Israel porque Israel iba a ser destruido y los americanos iban a ver obligados a intervenir para evitar la masacre de la población judía, y los norteamericanos no querían hacerlo. Son documentos que existen al día de hoy que se pueden ver. Es decir, Ben-Gurión asumió un riesgo. Por suerte fue un riesgo responsable y calculado. La próxima, que estamos para terminar esta primera etapa de mi presentación, yo creo que estas 3 personas tienen algo que lo llamo, usando un oxymoron, como se dice en inglés, un término contradictorio en sí mismo, ¿no? Como por ejemplo decir comida de avión, ¿no? Eso es una contradicción. Realismo utópico.
¿Qué significa? ¿Por qué lo llamo realismo utópico? Cuando un líder se define como fundamentalmente realista, cede demasiado a lo dado, a los límites de la realidad, entre comillas, a los expertos. Se maneja demasiado dentro de todo lo posible, con mucha limitación. Digamos, no tiene creatividad, limita mucho su creatividad. Por otra parte, cuando un líder es totalmente utópico, cede demasiado a los sueños, a las aspiraciones. Como diría Freud, al principio del placer. Es decir, él está demasiado obnubilado por los ideales, por ese tipo de temas, y entonces no puede ver acá. Estos tres líderes que mencioné, muy brevemente, los tres aspiraron a un cambio profundo porque no había alternativa, no había marcha atrás. Y los tres tuvieron la capacidad de navegar entre los valores y las aspiraciones y los límites de la realidad hacia lo desconocido. Y lograron dar respuestas que fueron viables y que hasta el día de hoy nos están determinando como miembros del pueblo judío, ¿no? Entonces, la que sigue, la última, creo que con esto, de alguna forma, planteé esta idea de estos tres líderes que desarrollaron un realismo utópico, tuvieron el coraje, la creatividad y también la determinación de navegar en aguas turbulentas, pero con una visión estratégica hacia el futuro. Y creo que aquí tenemos un aprendizaje para hacer, porque como Luis comentó, uno no puede aprender de la historia rápidamente. El aprendizaje de la historia es un aprendizaje muchas veces retroactivo. Como dice Hegel, el búho de Minerva, de la sabiduría, viene al atardecer. Es decir, uno aprende retroactivamente. Nosotros tenemos una rica experiencia y creo que esta experiencia puede ayudarnos a pensar en nuestro presente y sus desafíos. Muy bien, Dani, gracias por esta primera parte de la presentación y invito a los participantes que por chat, si quieren compartir interrogantes, preguntas o comentarios, por favor que lo hagan. Pero comenzando el conversatorio con Dani, entonces, una pregunta que me surgía, Dani, una reflexión a medida que estabas diciendo lo que planteabas, era las diferentes circunstancias históricas, ¿no? En cuanto a que estos casos que traías como relato tenían que ver con un momento particular de la historia del pueblo judío en un contexto global determinado, ¿no? Más o menos comunicado. Hoy estamos ante un fenómeno que vamos rumbo hacia lo desconocido, globalmente, o sea, donde todas las sociedades del mundo se encuentran enfrentadas a un dilema y a una problemática común. Y lo que me gustaría saber desde tu perspectiva, a partir de estos personajes históricos que han enfrentado momentos de cambio dramático, ¿qué aprendizajes surgirían entonces para el aquí y ahora, entendiendo las diferencias en las cuales estamos viviendo, ¿no? Ya no es la crisis de un pueblo en un momento determinado, sino que ahora estamos hablando de la crisis de todos los pueblos del mundo, de todas las sociedades, de todos los países, simultáneamente con diferencias de 60 o 90 días, cosa que es sin precedente. ¿Qué trae estos temas que has traído hasta ahora? ¿Qué reflexiones te provocan? Bueno, yo te diría que es claro que el contexto histórico siempre es fundamental y hay que entenderlo bien. Yo te diría que hubo situaciones que no eran tan universales, pero por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los judíos viven inmersos fuera de los Estados Unidos, que al final también después participan. También fue una crisis mundial, o la Segunda Guerra Mundial afectó a la gran mayoría, no, si bien había algunos lugares que no, fue una guerra que afectó también todo y alteró todos los equilibrios y órdenes. O sea, no es totalmente nuevo, sí, es nueva la rapidez, la brutalidad, pero la Segunda Guerra Mundial afectó todo el tema del Oriente, digamos, prácticamente también fueron fenómenos globales. Pero lo que yo diría que sí me parece fundamental que podemos aprender es una pregunta que todavía, obviamente, que no me queda clara, y es, ¿cuáles son los principales desafíos adaptativos que tenemos que enfrentar? No es claro, porque no aparecen ya escritos.
es una cuestión que estos líderes tuvieron que conceptualizar, formular, cuáles son hoy, si hablamos de la comunidad judía de la Argentina, o de México, o de Colombia, o de Brasil, lo que sea. A ver, ¿cuáles son esos desafíos adaptativos que por un lado son globales, como tú dijiste, son regionales, América Latina, son locales, Brasil, Argentina, cada país, y también son de las propias instituciones en las que nosotros estamos? O sea, yo creo que una cosa importante, esta gente tuvo una gran capacidad de conceptualizar, por medio de un diagnóstico, definir. Y a mí no me queda claro si el liderazgo nuestro hoy tiene claridad en este tema. Es decir, por decir, el principal desafío adaptativo de estos tiempos de COVID-19 son estos, o es este. Estamos tomando medidas paliativas, a ver cómo se hace para ajustar los presupuestos, cómo hacemos para atender un poco, pasamos todos a lo virtual en las redes educativas, pero así rápidamente. Yo creo que lo importante es perder un tanto de tiempo en estas preguntas. A ver, ¿cuál es el diagnóstico y cuáles los 2, 3, un desafío adaptativo? Porque si no respondemos bien a esa pregunta, las otras medidas no van a ser útiles realmente. Dani, volvamos a conversar un poquito desde esta persona que conocemos juntos, que es Heifetz, que de paso los invito a que lo conozcan. Quien quiere puede bucearlo en YouTube también, etc. Heifetz es muy interesante, es un miembro de la comunidad judía también, de Estados Unidos. Él es de origen médico, ha sido médico, chelista, y hoy es uno de los principales profesores de management en la Escuela de Gobierno de Estados Unidos. Y un líder de opinión. Él en sus investigaciones trae un tema que es muy interesante, que es esto de mirar, primero él trae esta idea del liderazgo, digamos, de soluciones técnicas y soluciones adaptativas. En los accidentes históricos las soluciones técnicas las sabemos, porque abrimos el manual y más o menos hay. En las crisis donde se nos disolvió un poquito, algunas hojas del manual ya no nos sirven, necesitamos construir las soluciones adaptativas, pero interesantemente, él no las construye sola, sino las propone co-construir. Creo que en estos prototipos que vos traes de líderes, ellos también co-construyeron, ¿no? Co-construyeron solos, no co-construyeron solos. Pero interesante es que vos planteás ahí, yo no voy a ir de Ben Gurión, voy a ir al primero que planteás, donde hablan casi de la virtualidad, no tienen posibilidad de estar en una sinagoga. Casi decimos, son los mismos problemas, o algunas de las mismas problemáticas, enmarcadas en escenarios diferentes. Es muy importante, los líderes tenemos que aprender, o aprendemos permanentemente a leer un escenario que se va moviendo, y encontrar o co-construir las soluciones en ese escenario, pero los problemas a veces son los mismos, simplemente que los remarcamos diferente, hacen un reframing, ¿está bien? Como se habla a veces, es decir, el mismo problema no son nuevos vinos o viejos vinos en nuevos odres, no, son un reframing, mirar el problema desde otro marco, desde el remarcado. ¿Y desde qué remarque? Desde la situación más del escenario. Así que yo te invito a que conversemos un poquito qué escenarios tenían, porque vos describiste muy bien el escenario de Rambam, ¿no? Muy bien. El de Ben Gurión también, pero el primero no. ¿Qué era eso? Porque es muy similar a nuestra situación, ¿no? Casi la virtualidad estaba ese hombre. Algo hizo para leer esa realidad, como dice Heifetz, desde afuera, la miró, la observó, creó situaciones para poder que se dieran cosas, para que se provocaran ciertas situaciones, para co-crear una respuesta. Bueno, me parece que me gustó mucho esto que dices, algo similar, porque él tenía el problema cómo se sigue un judaísmo sin templo, cuando esta época llamada en la historiografía judía Bait Sheni, la época del segundo templo, el templo era la base de todo, y de golpe él ya ve que esto se acaba. Como nosotros ahora que tuvimos que pensar educación judía sin escuela y pasarnos en la virtualidad, él sabe que el templo a corto plazo no va a ser reconstruido. Sí, o como si hay artefactos culturales tipo el minyan, etcétera, que tienen que ser resignificados, ¿no? Exacto, bueno, hubo esa época, a veces cuando pensamos que los rabinos son muy conservadores en
En realidad los rabinos fueron extraordinariamente creativos, porque tuvieron que reinventar el judaísmo sin templo. Todo estaba centrado en el templo, las peregrinaciones, la expiación, los sacrificios. Tienen que reinventar y redefinir las plegarias y un judaísmo mucho más virtual. Pero me gustó lo que tú dijiste, que es esto. Tenemos síntomas ahora. Yo diría lo siguiente, yo hasta ahora escuché en muchos analistas de lo que está pasando en el mundo y en las comunidades judías, tenemos síntomas. Y muchas veces, esto ya lo dijo Daniel Elazar, mi maestro querido Seymour Fox, decía, nosotros saltamos del síntoma a la solución sin hacer el diagnóstico. Es como que un médico, sin hacer un diagnóstico, salte y dice, me duele la cabeza, tome esto. No, espera, él tiene que ver qué es el dolor de la cabeza. Puede ser algo mínimo o puede ser algo muy grave. O sea, yo creo que tenemos que invertir más tiempo en el diagnóstico para poder definir los problemas. Y en este tema también me parece importante lo que tú dijiste, que este es un aprendizaje colectivo. Y Heifetz menciona que uno tiene que tener voces disonantes, no solo una voz que diga lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, sino tengo que escuchar las voces de oposición, las voces contrarias, porque por ahí voy a encontrar algo que es valioso. Entonces yo creo que tenemos que dedicar ahora más tiempo en el diagnóstico, tenemos que incorporar diversas voces homogéneas para poder entender mejor cuál es el problema. Porque esta gente tuvo eso y tuvo, por un lado, la capacidad. Segundo, tuvo el coraje y la capacidad de decir, vamos para esto. Como un judaísmo sin templo. El templo es el centro de todo. Es el axis mundus. Es el eje del mundo espiritual. Es la conexión viva con lo divino. Sí, pero va a ser destruido. Tenemos que pensar en redefinir todo nuestro estilo de vida judía. Y acá aprendimos algo que tenemos que recuperar ahora, y que es que el judaísmo fundamentalmente es software, no hardware. Ahora lo estamos viendo claro, ¿no? Es decir, las comunidades que son los edificios, nos queda claro que las comunidades van mucho más allá de estas estructuras que son importantes, porque son un contenedor importante, pero que esto va más allá. A mí me parece que tenemos que trabajar más en hacer un buen diagnóstico, porque creo que hay muchos síntomas, todos podemos mencionarlos, pero ¿cuáles son los desafíos adaptativos? Y esto es una tarea que requiere una diversidad de voces, no caigamos en querer ahogar las voces disonantes, porque eso empobrece el diagnóstico, ¿no? O sea, Rabbi Yohanan ben Zakkai, con otros sabios, y el Talmud lo menciona, estaban furiosos con los extremistas que habían causado ese enfrentamiento a muerte con Roma, y de alguna forma logra salir y logra buscar y negociar una alternativa que no es la ideal, y esto es importante, pero es una alternativa que tiene mucho de visión de futuro, ¿no? Y esta gente tenía algo que muchas veces le falta a nuestros líderes actuales, que es una visión estratégica. No pensar solo hoy, sino una visión realmente estratégica. Ben Gurión fue un genio. Les voy a contar otra decisión de Ben Gurión que en mi opinión es genial. Cuando se crea Israel estamos en plena Guerra Fría. La Unión Soviética, Estados Unidos. Ben Gurión, socialista, mucha de la estructura del laborismo socialista, los soviéticos esperaban que Israel sea un aliado dentro de la órbita soviética, contra el imperialismo inglés, etc. Así decía. Ben Gurión, ya antes todavía, aunque Weizmann quería que apoyara a Inglaterra, dice, no, el futuro está en Estados Unidos. Tomar esa decisión de que nos vamos a ir con Estados Unidos fue una de las decisiones estratégicas que permite la existencia del Estado de Israel hoy. Y que él la tomó analizando y viendo, él estuvo en Rusia y vio lo que era el comunismo y dijo, no, esto no es lo que nosotros queremos, y también hay más judíos, etcétera, etcétera. Lo que digo es, no tenemos que dejarnos ahogar por el presente, aunque sea muy sofocante, sino que tenemos que tener también esa visión estratégica, y que es algo muy especial que tienen ciertos líderes, o las capacidades de liderazgo, como tú las llamas. Hay una afirmación y una pregunta desde la audiencia. Una afirmación dice, el judaísmo vivió el mundo virtual desde hace 2000 años. O sea, como que una afirmación por parte de Rubén muy interesante. Y la segunda pregunta que te hacen, Dani, es, ¿por qué no escogiste a Herzl dentro del abanico?
Ok, lo tuve en la duda, es verdad. Digamos, Herzl es otro genio, pero a ver, ¿dónde está la genialidad de Herzl? Porque no está en la idea sionista estaba antes y él mismo dice cuando leyó a Moshe Hess o a Pinsker, había otras ideas y otros pensadores y ya estaba bajo Bebeit Zion. O sea, el genio de Herzl fue plantear que si queríamos lograr este tema, teníamos que ser un actor político internacional. Y para eso crea el Congreso Sionista y crea la Organización Sionista Mundial, para tener, y esto lo analizó muy bien Shlomo Avineri en sus libros del tema, para tener una tarjeta donde cuando él iba a hablar con alguien, ¿quién eres tú? No sé quién eres. No, yo soy el presidente de la Organización Sionista Mundial. Ah, sin saber bien qué es, parece una organización poderosa que reúne a los judíos del mundo. O sea, el genio de Herzl fue entender que si se quería resolver el problema sionista, había que ser un actor político internacional y crear unas estructuras que permitiesen esa representación política del pueblo judío y saber que hacía falta un consenso internacional, no era una cuestión solo individual. Es decir, fue un genio, diría, organizativo. La visión estaba de antes. O sea, yo creo que Herzl fue acá también un gran visionario. Su declaración que en 50 años vamos a crear un Estado fue casi matemática. Es decir, estamos en presencia también de un gran líder. Podía haberlo elegido, la verdad que sí. Pero busqué Ben Gurión, porque Ben Gurión era un hombre muy pragmático. A pesar que era un hombre, un intelectual de aquellos, y que Ben Gurión, entre paréntesis, aprendió español para leer 2 libros. Uno, El Quijote, y otro para aprender un libro de un filósofo argentino, León Duhovne, que había escrito en su momento, en los años 40, la mejor obra sobre Spinoza, porque le gustaba mucho el pensamiento de Spinoza y la mejor obra la había escrito el filósofo argentino León Duhovne. Es decir, Ben Gurión, que era un hombre intelectual todo, en el ámbito de la política era muy pragmático, pero un pragmático con ideales, por eso lo llamé realismo utópico. No es solamente, bueno, si no se puede esto, esto. Sabía hacer concesiones, pero sabía que en ciertos temas no se pueden hacer concesiones. Yo creo que ahí viene la negociación que tenemos que hacer entre lo que queremos, lo que podemos, entre la realidad. Pero hoy en día, si usamos el modelo de Heifetz, hay que hacerlo con un aprendizaje colectivo. Tenemos que entender mejor lo que está pasando, ir de los síntomas a un buen diagnóstico y a ir definir este es el desafío y estas son las respuestas posibles. Dani, yo para ir cerrando quería hacer de vuelta, claro que estoy en esto de la conversación crítica. Me parece bien, pero me parece que hay un punto que no tenemos que dejar de puntualizar, que es no convertir, una cosa son los líderes y otra es el liderazgo. Entonces, mi temor es que siempre aparezca el líder como un héroe solitario. Y no es cierto, los héroes, los que vos has presentado, creo que tuvieron una virtud, una gran virtud. Cuando presentaste a Ben Gurión llorando, es alguien que escucha los gritos. Si tiene el coraje, la virtud es el coraje de escuchar los gritos, de transformar los gritos en una acción, y de la modestia. Y yo creo que los 3 personajes tienen esta cuestión de no me la creo. Soy aquel que puede mirar algo y construir una capacidad de liderazgo, o una capacidad para dar una respuesta a una problemática, que es un propósito que él tiene. Y el propósito es el sostenimiento y desarrollo de la vida judía, en sus diferentes formas. Y lo que voy a discutirte, pero después un día lo discutimos tomando un café virtual, es ¿por qué le pones a los rabinos todo? También las comunidades organizadas pueden dar su forma de expresión judía. No le depositemos todo a un rol, ¿no? El rol debe habilitar a que otros puedan encontrar su manera de expresión de la vida judía y de lo judío en cada uno. Después nos peleamos. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Y lo que tú encaraste, aportaste algo que también lo mencionó Tzvika, es el tema de la empatía, ¿no? Es decir, el caso Maimónides, que por un lado es un hombre muy arrogante, que sabe, él dice, yo soy el único que realmente entiende lo que pasa. Él era arrogante en ese sentido, Maimónides, y con razón, ¿no? Porque tenía una capacidad única. Y hay algo importante, ¿cómo se lo llama Maimónides en la tradición? Anesher Agadol, el gran águila, porque es el que vuela más alto, tiene la visión que puede ver todo el escenario, no solo algo lugar.
Pero sin embargo Maimónides tiene mucha empatía, y eso lo vemos en las cartas que escribió a comunidades con problemas, ¿no? La famosa Igeret Tashmat, la carta sobre la apostasía. O sea, él es un líder que se sabe muy capaz, muy brillante, pero sabe que tiene que entender y atender las necesidades existenciales del pueblo judío, y lo hizo con mucha sensibilidad. Esas cartas analizadas por Hartman son maravillosas, como Liderazgo en tiempos de crisis se llama el libro, justamente, que te muestra un Maimónides humano, sensible a las necesidades de la gente, ¿no? Pero creo algo que me parece importante es esto: sea cual sea el diagnóstico, vamos a tener que volver a aprender muchas cosas todos. Porque como lo dice Heifetz, en un problema técnico el médico te dice, toma este remedio y te curas, ya está. En cambio, en un problema adaptativo, todos tenemos que cambiar hábitos y a veces ajustar nuestros valores. Es un esfuerzo colectivo, ¿no? Porque no es solamente un iluminado dice hay que hacer esto y se acabó. Vamos a tener que aprender y reaprender ciertas pautas, y esto a mí me parece maravilloso. Tenemos que repensar lo que es, por ejemplo, la educación judía, que la asociamos con escolaridad judía. Yo creo que es un gravísimo error. Ahora estamos repensando qué es educación judía, por ejemplo. Yo creo que esto surge un planteamiento de fondo, ahora que no está la escuela como tal. Creo que es una oportunidad para repensar justamente. Dani, tenías 2 slides guardados bajo la manga, que te los dejamos para cerrar esta parte. Ok, gracias. Bueno, miren, quiero cerrar con este tema que hablé de, ¿se acuerdan que hablé de un realismo utópico, ¿no? Bueno, y acá quiero irme con esto. Estas 3 personas, Rabbi Yohanan ben Zakkai, Maimónides, Rambam y Ben Gurión, enmarcaban su experiencia particular histórica dentro de una narrativa mucho más amplia. Es la narrativa que es una narrativa, una metanarrativa que da sentido y estructura, ¿no? Que es una narrativa de redención y resiliencia. Y fíjense, cito acá un texto que ahora digo de quién es, dice, cuando no hay utopía anticipadora que abra posibilidades, nos encontramos con un presente estancado y estéril. Para los hombres que no tienen utopía, el presente es inevitablemente constrictivo, y análogamente, las culturas que no tienen utopías permanecen prisioneras del presente o retornan del pasado. Adelante, por favor, la próxima. La fecundidad de la utopía consiste en esto, en su capacidad de abrir posibilidades. El judaísmo es quizás el movimiento utópico más trascendental de la historia, porque directa o indirectamente ha elevado a toda la humanidad a otra esfera de existencia. Y esto lo escribió Paul Tillich, que fue el teólogo protestante liberal más importante de comienzos de la primera mitad del siglo XX, un refugiado de la Alemania de Hitler por ser antinazi, un profesor en Harvard y en otros lugares. Pero acá viene esta idea, es decir, hay que abrir posibilidades, y no solo técnicas de que voy a cambiar 3 horas acá o voy a cortar 2 puestos allá. ¿Qué significa abrir posibilidades en la época del coronavirus? ¿Qué significa esto? Y no olvidarnos que nuestra historia, somos parte de una narrativa mucho más amplia, que muchas generaciones han tenido que enfrentar desafíos, y en el pueblo judío hemos tenido una actitud de un optimismo redentivo, ¿no? Hay algo teológico acá, ¿no? Hay algo del ámbito de la fe que nos impulsa. Y por último, algo que me encantó del gran escritor inglés Chesterton, la diapositiva que sigue, con esta terminamos, esta parte por lo menos, que él dice esto, fíjense esto: ¿qué hace falta para cambiar? Hay que odiar y hay que amar. Y acá el plantea así: ¿puede odiar lo suficiente como para querer cambiarlo y sin embargo amarlo lo suficiente como para pensar que vale la pena el esfuerzo? Es decir, Maimónides odiaba el estado espiritual mediocre de los judíos de su tiempo, pero los amaba lo suficiente como para pensar que valía la pena hacer el esfuerzo de cambiarlos. ¿Puede mirar el bien radical sin sentir aquiescencia, sin sentirse cómodo, tranquilo? ¿O puede mirar el mal radical sin sentir desesperación? Lo que nos pasa a nosotros, ¿podemos evitar la desesperación en este contexto? En resumen, puede ser a la vez no solo un pesimista y un optimista, sino un pesimista fanático y un optimista fanático, ¿no? Me parece que
esto nos habla del tema, digamos, emocional, de la energía emocional, de la inteligencia emocional, que es tan importante cuando queremos transformar una realidad. Muchas gracias, Dani. Muy bien. Muchas gracias, Dani, por este primer parte del ciclo que apenas comienza hoy y podemos bajar la presentación ya. Y entonces lo que les vamos a pedir antes de despedirnos es que van a recibir por chat la encuesta como para que nos den comentarios, opiniones. No hemos podido tomar todos los comentarios hoy y les pedimos por favor que entonces tomen la encuesta del chat y la puedan responder. Así nos ayudan a que el próximo encuentro, y de paso vayamos al slide del próximo encuentro, que continuando con esta línea de presentación que arrancó Dani, vamos a trabajar con la invitación del doctor Alan Hoffman. Muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen. Alan fue CEO de la Agencia Judía y lo tuvimos tanto en México como en Buenos Aires durante toda su época, que ha conducido gran parte de lo que es la educación judía formal y no formal en el mundo judío durante más de los últimos 15 años. Así que nos estará acompañando desde Israel, trabajando sobre el tema de la educación en la nueva realidad, la perspectiva israelí y el liderazgo nuevamente, a qué se enfrentan los líderes frente a esta nueva realidad. Entonces, por favor, completar las encuestas, toda sugerencia será bienvenida y nos encontraremos nuevamente la semana próxima, como diría una productora de televisión, por este mismo canal. Muchas gracias a todos. Gracias.